Voy a hablar de la medición y sus elementos. Medir contablemente es asignar valores a los elementos del patrimonio, o sea, activo, pasivo y patrimonio neto, aplicando normas que aseguran comparabilidad y objetividad. Según Newton, dice que medir contablemente significa asignar cuantías a los bienes económicos, obligaciones así como también derechos, y con el propósito de que los estados contables representen razonablemente la situación patrimonial y los resultados. También cuando hablamos de los momentos de la medición, tenemos a la medición inicial, que es la medición que se realiza cuando se incorpora por primera vez un elemento en los estados contables. Está relacionada con el reconocimiento contable y esto se usa para las partidas de activo cuando se mide inicialmente al costo de adquisición o valor razonable según el tipo de activo. En el pasivo se miden al valor actual de la obligación o al monto acordado, esto contractualmente. Y para el patrimonio neto se mide según el aporte recibido o el valor asignado a los resultados acumulados. Un ejemplo sería que se compra un terreno por 100.000 y su medición inicial sería ese costo. Pasamos a la medición posterior, que es la periódica, que es la medición que se realiza al final de cada ejercicio o periódicamente para reflejar cambios en el valor, también como depreciaciones, revalúo, pérdidas por deterioro, entre otros. Este se utiliza para los activos que se ajustan por inflación, depreciación o deterioro, entre otros. En el pasivo pueden ajustarse por inflación, intereses devengados u otras condiciones contractuales. También en el patrimonio neto no suelen expresarse individualmente, salvo por ajustes por inflación, pero se actualiza por los resultados del ejercicio. Un ejemplo sería que una máquina comprada por 50.000 se deprecia por 10.000 al año. En la medición periódica se refleja un valor neto de 40.000. Por último, pasamos a la medición final, que es la baja. Se refiere a la valoración del momento de dar de baja un elemento, ya sea por venta, por uso, por pérdida o por liquidación de la empresa. Estas partidas se usan en el activo, se da para dar de baja su valor contable neto y se vende y se compara con el valor de venta y se reconoce una ganancia o pérdida. En el pasivo se da de baja cuando la obligación desaparece y en el patrimonio neto se ajusta cuando se distribuyen utilidades o se absorben pérdidas. Bueno, pasamos a la unidad de medida, que son los tipos de moneda de la contabilidad. Tenemos a la moneda nominal o histórica, que es la moneda utilizada al momento de realizar la transacción. No considera la inflación y es la base no ajustada. Un ejemplo sería que si compramos mercadería por 10.000 pesos en enero, en libros queda ese valor aunque haya inflación, salvo que se aplique algún ajuste. La moneda homogénea es la ajustada, que es la moneda actualizada por la inflación. Esto quiere decir que es expresada en términos de poder adquisitivo constante. Se aplica cuando los estados contables están reexpresados por la inflación. En Argentina se utiliza cuando se dan las condiciones del ajuste, o sea que la inflación acumulada sea mayor al 100% en 3 años. Y esto sí lo trata el RT59 en los ajustes por inflación y en la expresión en moneda de cierre. Un ejemplo sería que una máquina comprada en 2002 por 100.000 pesos puede reexpresarse a 180.000 en 2024 para reflejar su valor en moneda homogénea. Seguimos a la moneda funcional, que es la moneda que mejor refleja la economía del entorno en el que opera la entidad. Se usa específicamente para empresas con operaciones en el exterior o que usan otra moneda de operatoria habitual, como por ejemplo una sucursal en Chile que opera en pesos chilenos. Un ejemplo sería una empresa argentina con una sucursal en Uruguay puede tener como moneda funcional el peso uruguayo, pero debe convertir sus estados a pesos argentinos para consolidarlos. Lo que dice la RT59 es que cuando una entidad opera en un entorno económico distinto al del país en que presenta sus estados contables, debe identificar su moneda funcional. Esta puede ser distinta a la moneda
también nos dice que el concepto de moneda funcional es relevante y se define para cada entidad emisora por separado como la moneda del entorno económico primario en el que actúa. Sin embargo, también esto señala que las normas contables que requiere el uso de la moneda funcional como moneda de medición debería estar más sustentadas en supuestos sobre la preferencia de los usuarios de los estados financieros, algo que no trata el marco conceptual. También nos dice que la crítica de las normas contables exigen el uso de la moneda funcional, pero no han demostrado que esto sea más beneficioso para emplear la moneda local para ciertos usuarios. El procedimiento para determinar la moneda funcional, primero tenemos que analizar los factores cualitativos y cuantitativos. O sea que esta es la moneda que más influye en el precio de venta de costos, la que financia las operaciones, así como la moneda en la que se generan y conservan los fondos. El segundo paso sería definir la moneda funcional, que es aquella que mejor representa la economía en la que opera la entidad. Esto puede ser en pesos, en dólares, en reales, en euros, dependiendo del país y el contexto económico de la entidad. Cuando decimos la conversión de los estados contables, esto es que si la entidad debe presentar sus estados en una moneda diferente a la funcional, se realiza la conversión siguiendo el siguiente proceso, que es activos y pasivos se convierten al tipo de cambio de cierre, los ingresos y gastos se convierten al tipo de cambio de la fecha de la transacción o un promedio razonable del periodo. Después las diferencias de conversión que se presentan como un componente separado del patrimonio neto. ¿Y esto cómo lo reflejo en los libros? La entidad mantiene sus libros en su moneda funcional. La conversión a moneda de presentación se hace al preparar los estados contables, no en los libros contables del día a día. También esto se incluyen notas aleatorias, notas aclarando, que ponerle que los procedimientos de la conversión, el tipo de cambio, la diferencia de conversión registrada en el patrimonio neto, y la unidad de medida aplica a todos los elementos de los estados contables, como ser el activo, que sí es afectado por la unidad de medida, especialmente en bienes de uso, crédito, inventarios, el pasivo, que también es afectado por la unidad de medida, que puede ser en las deudas monetarias, en las no monetarias, el patrimonio neto, que también es afectado y que se ajustan en ciertas partidas como capital en la inflación. Los ingresos y los gastos, que también son afectados y se expresan en moneda homogénea en contextos inflacionarios. La RT 16 nos dice que es la norma que marcó sobre prestación de los estados contables. Habla de la moneda como unidad de medida, su uso homogéneo y los ajustes que deben aplicarse por inflación o conversión. Este no entra en el detalle operativo. Y también Newton nos dice que usar una moneda nominal en tiempo de inflación te da un número, pero no te dice toda la verdad. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar del ajuste por inflación, que Newton nos dice que el ajuste por inflación es esencial para garantizar las medidas contables para que éstas estén expresadas en unidad de medida homogénea y sean comparables. Señala que cuando la contabilidad no recoge los efectos de la inflación, las medidas asignadas a los elementos contabilizados están expresadas en moneda de poder adquisitivo heterogéneo, lo que afecta la utilidad de las operaciones matemáticas y las comparaciones realizadas con ellas. Sobre los rubros monetarios y no monetarios, Newton nos dice que destaca que los ajustes deben ser integrales, es decir, que deben aplicarse a todas las medidas contables presentadas en los estados financieros. Esto incluye tanto a los rubros monetarios como el efectivo y el pasivo, como los no monetarios, como ser los activos de larga duración. También critica los ajustes parciales, ya que estos solo corrigen algunas medidas contables y generan rubros
que significan que son medio confusos. En resumen, Newton define el ajuste integral por inflación como la mejor solución para reflejar los efectos de los cambios en el poder adquisitivo de la moneda, asegurando que todas las partidas estén expresadas en unidad de medida homogénea. ¿Qué dice el RT sobre esto? Que se debe reexpresar la información contable en moneda homogénea o moneda de cierre cuando el país entra en contexto inflacionario. El objetivo es mantener la comparabilidad y reflejar el poder adquisitivo real. Y los procedimientos de esto serían identificar la partida. Esto quiere decir agrupar activos, pasivos, patrimonio neto, ingresos, egresos, entre otros, según su origen o fecha de incorporación. Separar entre partidas monetarias, las que no se ajustan, y las monetarias que sí se ajustan, y después determinar el índice de precios. Este se utiliza el índice de la FABCE, que suele seguir el INDEC. Y después aplicar el coeficiente de ajuste, que es el coeficiente igual al índice de cierre del ejercicio sobre el índice al momento del origen. Y también los importes ajustados es igual al importe de origen por el coeficiente. Después esto se expresa en componentes, activo y pasivo. Los no monetarios se ajustan por el coeficiente, en el patrimonio neto se ajusta todo excepto el resultado del ejercicio, y en los de resultados se ajustan por separado, o sea, venta, costos, gastos. Y después esto se genera el RECPAM, que es el resultado por exposición de cambio del poder adquisitivo de la moneda. Pasamos a reexpresar cada componente. Los activos y pasivos no monetarios se ajustan con el coeficiente. El patrimonio neto se ajustan todo excepto el resultado del ejercicio, y los resultados se ajustan por separado, venta, costos y gastos. El RECPAM, que es el resultado por exposición al cambio del poder adquisitivo de la moneda, surge como diferencia y se presenta por separado. ¿Cómo lo expresamos en los libros? Se realiza un asiento contable de reexpresión que ajusta los valores contables. Se reexpresan los saldos finales, no las transacciones individuales. En el libro diario se registra el ajuste por inflación agrupado por rubros, bienes de uso, capital, entre otros. Y el RECPAM se refleja como una cuenta de resultados. En Argentina hoy se usa el peso como moneda funcional y también como base para la moneda homogénea ajustada. Pasamos a los rubros monetarios y no monetarios. Los rubros monetarios, también llamados expresados o expuestos, son aquellos expresados en una cantidad fija de dinero, que no pierden poder adquisitivo en forma contable, pero sí en la realidad económica. No se ajustan por inflación, pero estos sí generan RECPAM. Pasamos después a que en los libros se mantienen nominales, pero se calculan el RECPAM como diferencia por pérdidas o ganancia del poder adquisitivo. Estos serían caja y banco, los créditos sin cláusulas y las deudas sin cláusulas de ajuste. Estos no se ajustan directamente, pero generan RECPAM. Un ejemplo sería que caja al inicio de 1.000.000 de pesos, teniendo una inflación anual del 100%, nos da un coeficiente del 2%. Esto genera un valor actualizado de 2 millones, y la caja real al final sería de 1 millón y la pérdida por RECPAM 1 millón. Pasamos a los rubros no monetarios. Son aquellos no expresados en una cantidad fija de dinero, sino que representan valores económicos variables. Si se ajustan por inflación, no generan RECPAM directo, pero se ajustan en un asiento contable, pero sí tienen componentes financieros explícitos o implícitos. Esto sí puede generar RECPAM. Un ejemplo serían los bienes de uso, las mercaderías, el capital social, las reservas y las inversiones permanentes. En los libros, estos se ajustan con coeficientes de inflación y se registran los nuevos valores. ¿Cómo identifico qué ajustar? Esto hacemos seleccionamos la partida de ajustar, que es el proceso por el cual se identifica qué rubros no monetarios deben ajustarse y cómo deben ajustarse. Pasamos a la anticuación, que es un término que refiere a la antigüedad de la partida, es decir, cuánto tiempo pasó desde su reconocimiento. Cuanto más antigua sea, mayor será el coeficiente de ajuste a aplicar. La anticuación se aplica en todos los rubros no monetarios para determinar su fecha de origen y calcular el coeficiente de ajuste.
No depende de si hay componentes explícitos o implícitos. Es un paso básico en todo ajuste por inflación de rubros no monetarios. El paso a paso sería determinar la fecha de origen del bien o partida, obtener el índice de precio FABCE de esa fecha, obtener el índice de cierre del ejercicio, calcular el coeficiente, que es el coeficiente igual al índice de cierre sobre índice de origen, multiplicar el valor histórico por el coeficiente, que este es el valor ajustado. Un ejemplo sería que un bien de uso comprado en enero se ajusta más que uno comprado en noviembre. El índice de enero puede ser del 1,10 y el de diciembre del 2,0. El coeficiente sería del 1,82. El RECPAM surge como saldo por diferencia entre los rubros que se ajustan y los que no. Cada rubro monetario genera un RECPAM distinto según el tipo de momento de ingreso o de egreso. Caja y banco pierde el valor por inflación, el efecto del RECPAM es una pérdida. La deuda pierde el valor para el deudor, el efecto sería una ganancia. Y los créditos, el efecto sería una pérdida. Los componentes financieros explícitos e implícitos, según la RT 59, dice que las normas indican que cuando una partida no monetaria incluye intereses, estos deben segregarse y contabilizarse como parte de un pasivo o resultado, no como parte del bien. Esto evita sobreevaluar los activos por incluir intereses en su medición inicial. Newton nos dice que no separa estos componentes que distorsionan los estados contables, porque mezclan conceptos distintos como valor económico del bien contra el costo financiero. Los explícitos son los que están identificados y separados en el contrato, o sea, los intereses y las cuotas. Un ejemplo sería que un rodado cuesta 1 millón y el contrato establece 12 cuotas con intereses del 20%. El interés está claramente expresado, o sea que es explícito. Se debe registrar el bien por 1 millón y los intereses en cuentas separadas. Los implícitos no están detallados en el contrato, pero existen. Por ejemplo, un crédito sin interés pero con precios más altos. En ambos casos, la RT pide segregar el valor del bien y reconocerlos como pasivos financieros. Esto sí genera RECPAM. Bueno, el paso para segregar sería comparar precio de contado y financiado, la diferencia es el interés y después se registran los bienes al valor contado y los intereses como gasto diferido o pasivo. El ajuste de los rubros no monetarios se hace de la siguiente manera. Establecer la fecha de origen de la partida, a esto se refiere la antiecuación, es decir, cuándo se incorporó al patrimonio. Si fue en el mes de cierre, no se ajusta. Si fue antes del mes de cierre y está medido a costo histórico, sí se ajusta. El siguiente paso sería determinar el índice de precio, el índice de cierre del periodo, así como también el índice de origen de la partida. El siguiente paso nos dice que tenemos que calcular el coeficiente de ajuste, o sea, el coeficiente es igual al índice de cierre sobre el índice de origen. El coeficiente no tiene que ser 1 salvo que el bien sea del mes de cierre. Esto es un error común. El siguiente paso es aplicar el coeficiente al valor de origen, el importe ajustado, que es igual al importe histórico por el coeficiente. El otro paso es determinar la diferencia del ajuste por inflación, que es el importe de ajustado menos el importe de origen. Un ejemplo práctico es un bien de uso fue adquirido en abril por 1 millón, el índice de abril es del 1,50, el índice de cierre es del 3%, el coeficiente sería del 2%. El valor ajustado de 1 millón por el 2% sería de 2 millones. Y hay distintos métodos para calcular el RECPAM global al cierre. Bueno, las formas para calcular el RECPAM, estas son formas metodológicas. Nos dice cómo obtener el RECPAM global del ejercicio. Estas son 3. El RECPAM individual, que es el método directo que se calcula por cada cuenta monetaria comparando su valor original con su valor ajustado teórico. Este es útil para saber qué rubros generan cuánto RECPAM. Esto no tiene que ver con rubros monetarios o no monetarios. Ambos métodos pueden usarse para llegar al RECPAM global. ¿Y qué es el proceso secuencial? Es un enfoque práctico y en la RT 59 lo mencionan implícitamente. Este proceso secuencial consiste en expresar todos los rubros no monetarios, activos no monetarios, el patrimonio neto como el capital, las reservas, los resultados no monetarios como las amortizaciones, y después se determina el resultado del ejercicio ajustado, que se expresan ingresos y gastos por el método directo o por coeficiente. Después se calcula el RECPAM como la diferencia que equilibra los estados contables.
entre los activos, pasivos, patrimonio neto y resultados ajustados. Este método asegura que el RECPAM sea la cuenta que compensa todos los desequilibrios generados por la inflación. Es especialmente útil para comprobar que los estados contables cierren, aunque no se use tanto en la práctica diaria. Pasamos a qué es el ajuste integral. El ajuste es el ajuste de todas las partidas del patrimonio neto, excepto el resultado del ejercicio, para que el total del patrimonio pueda quedar expresado en moneda homogénea. Newton detalla ampliamente como la mejor solución para considerar los efectos de la inflación sobre los estados financieros, donde sus ideas centrales son: el ajuste integral no es optativo, sino una consecuencia técnica inevitable si se quiere mantener la integridad del capital. Newton destaca que no ajustar el patrimonio neto es como presentar balances con cifras engañosas. El ajuste integral debe reflejar el mantenimiento del capital en moneda constante, preservando su valor real. Y el paso a paso para calcular el ajuste integral según la práctica contable y lo explicado por Newton sería identificar las partidas del patrimonio neto, capital social, ajuste de capital, las reservas, los resultados acumulados. Después se determina la fecha de origen de cada partida, como por ejemplo fecha de emisión de acciones, constitución de reservas, entre otras cosas. Después se obtienen los índices de precios, que son las PAPSE. El índice del mes de origen, el índice de cierre del ejercicio. Después se calcula el coeficiente de ajuste, el coeficiente que es el índice de cierre sobre el índice de origen. Después se aplica el coeficiente a cada partida, o sea que el valor de origen sobre el coeficiente. Se registra la diferencia como ajuste integral. Esta diferencia va al patrimonio neto como una partida específica. Voy a hablar de los estados contables en diferentes monedas de conversión. Primero hablamos de la unidad de medida en la moneda del país. La unidad de medida es el reconocimiento, fecha y registración. Según la RT 16, la unidad de medida es la moneda del país. En Argentina es el peso. Todos los elementos de los estados contables se expresan en esa moneda. Si se requiere, se aplican ajustes para lograr homogeneidad monetaria. Por ejemplo, el ajuste por inflación. El reconocimiento de las partidas se hace en la moneda del país a la fecha en que se produce el hecho económico. Trata sobre prestaciones de los estados contables e indica que los saldos deben presentarse de forma comparativa con el ejercicio anterior. La moneda en que se presenta debe estar indicada claramente, y si se usa una moneda diferente, por ejemplo, por cambios de moneda funcional, se deben explicar en notas. Cuando hablamos de la moneda funcional, las NIC 21 dicen que el efecto de las variaciones en las tasas de cambio de la moneda extranjera regulan cómo identificar la moneda funcional de una entidad, la que influye en su operatoria, o cómo convertir transacciones en moneda extranjera a la moneda funcional, cómo presentar los estados financieros en otras monedas. Cuando hablamos de la medición en moneda extranjera, esta es la medición que se refiere a cuando una transferencia o un saldo contable, activo, pasivo, ingresos y gastos, está denominada en una moneda distinta al peso argentino, como ser dólares, euros, reales. En este caso, la contabilidad debe registrarse en pesos argentinos, porque esa es la moneda de presentación. Pero primero se hace la conversión desde la moneda extranjera al tipo de cambio correspondiente. ¿Y cómo se mide contablemente en moneda extranjera? Uno de los pasos es la medición inicial del elemento cuando una empresa realiza una operación en moneda extranjera, como por ejemplo compra de mercadería en dólares o recibe un préstamo en euros. Se debe medir en valores corrientes o al costo según lo establezca la norma contable aplicable, como por ejemplo el costo de adquisición si es un bien de uso. Esa medición se realiza originalmente en moneda extranjera y luego se convierte a pesos. El otro paso sería la conversión a moneda local. Una vez determinado el valor, la operación se convierte a pesos argentinos utilizando el tipo de cambio de la fecha de la operación, que es para registrar las transacciones, el tipo de cambio de cierre, que es para ajustar saldos de activos, pasivos o fondos al cierre del ejercicio. Estos conceptos se aplican a activos, como por ejemplo créditos en dólares, pasivos a deudas en moneda extranjera, el patrimonio neto en casos específicos, y representativos de la moneda extranjera, como por ejemplo una caja en dólares. Un ejemplo sería que desde octubre se recibe un préstamo de $10.000. La cotización es de 800, entonces se registra 8 millones. Al 31 de diciembre el dólar cotiza 900 y el saldo es de 9 millones. La diferencia de cambio es de 1 millón, o sea que es una pérdida. Newton opina que las transacciones en monedas diferentes a la medición deben ser convertidas utilizando el tipo de cambio adecuado. Se reconocen ganancias o pérdidas por diferencia de cambios al convertir estas transacciones.